Y ya nos encontramos aquí en el piso de Primero Noticias con Ricardo Carrera, quien es justamente expreso político riocuartense, en un momento muy sensible de muchas actividades, con un pasado que se recuerda y que no debe volver a ocurrir. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí, muy amable. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Ricardo, la verdad que algo muy especial, ¿no? Esto que ha ocurrido, de tus cartas, que justamente vos escribías en el momento en que te encontrabas preso, cautivo justamente de las decisiones tomadas por parte de los militares en la Argentina, y que justamente reflotan todo este pasado, lo hacen rever y además pensar en un nunca más, ¿no? Efectivamente, me pareció muy interesante el informe que acabamos de ver, donde explica, ¿no? Que es un plan sistemático que comenzó antes del 24 de marzo y que se implementó en otros países. La verdad que es una semana que la venimos recordando desde hace mucho tiempo, ahora ya se ha institucionalizado a nivel provincial, en las escuelas se está recordando, o sea, hay una normativa, un instructivo para hablar del Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Y yo creo que también nos sirve para actualizar, o sea, traer a la actualidad qué es lo que nos está ocurriendo. Se han conseguido muchos derechos y todo un sistema institucional que nosotros vemos por ahí lamentablemente como que se está perdiendo, pero casualmente estas reflexiones, estas actividades sirven, eso creemos nosotros, para reforzar, para apoyar y sostener esta democracia. Comentanos un poco la historia concreta de tus cartas, que han sido retomadas justamente por una historiadora local y que, bueno, ella ha hecho justamente una narración de lo que fue tu historia particular a partir de esas cartas que eran dirigidas a tu familia en ese momento. Bien, sí, debemos decir que de mis 7 años de detención, 6 meses estuve acá en la provincia de Córdoba, detenido en la cárcel de Río Cuarto, después pasé por la de Córdoba. Todo el tiempo que estuvimos en Córdoba, que dependíamos del tercer cuerpo, llámese Luciano Benjamín Menéndez, y además de Córdoba eran 9 provincias más que tenían este régimen, donde era la incomunicación. O sea, nosotros como presos políticos no teníamos comunicación con el exterior. No podíamos tener visitas de los familiares, no podíamos recibir nada, no podíamos escribir, no podíamos tener nada. Llamados telefónicos tampoco, nada, ningún tipo de comunicación. Ningún tipo de comunicación. Digo, hago esta salvedad porque recién nos trasladan en el 28 de marzo del 77, nos trasladan a Buenos Aires, a La Plata concretamente, al penal, a la unidad penitenciaria número 9 de La Plata. A partir de allí, cosas hasta paradojales, allí sí estábamos comunicados, seguíamos siendo las mismas personas, presos políticos, pero había un régimen distinto, que dependía de otro militar en este caso. Y allí la diferencia estaba en que podíamos tener visitas personales, de contacto, con los familiares directos, madre, padre, hijos, esposa, y también nos podíamos comunicar a través de la palabra escrita, a través de las cartas. Eso era lo que diferenciaba, que para nosotros era mucho, en la situación que habíamos tenido antes. Ahora, contarles que uno dice las cartas, ¿no? Estaba todo muy pautado. Solamente los martes y jueves podíamos escribir nosotros, y no más de 2 hojas, hasta 2 hojas. Entregarlas en sobre abierto,
quiere decir que lo que nosotros escribíamos era verificado, era censurado o controlado, ¿no es cierto?, por las autoridades de la penitenciaría. Y bueno, eso hacía que nosotros tuviéramos que buscar recursos para escribir y comunicarnos. Esto lo he hablado alguna vez con algún terapeuta, donde decía que yo usaba mucho la metáfora. Claro, y es uno sin conocer mucho, pero intuitivamente la usaba para no exponerse claro, a esa represión, porque después eso, según los momentos, hasta podías recibir una celda de castigo por haber escrito lo que vos habías escrito, ¿no? Y también condicionaba al familiar que te escribía, porque si no, no te llegaba la carta, ¿no? Y bueno, Gisela Tello, que es la flamante profesora de historia de nuestra universidad, se enteró que yo tenía en mi poder las cartas que yo le mandaba a mi madre. Mi madre las empezó a juntar en una caja de zapatos. Les iba poniendo la fecha y las iba acomodando. Cuando yo salgo en libertad, después de los 7 años, en un momento se las pido y me las niega, porque eran de ella. O sea, ella había atesorado eso. y bueno, Era así. también la manera, ¿no? Claro, claro, de tenerme, ¿no? Y resulta que antes de morir, hace 10 años ahora que falleció, me las dio. Ese desprendimiento que ella tuvo. Y bueno, yo las tenía y siempre decía, algo tengo que hacer, porque intuitivamente yo sabía que había llevado un registro de acontecimientos, de cosas que iban pasando, las iba registrando a través de las cartas. Digo, algo tengo que hacer. Bueno, esta niña se adelantó a hacer lo que yo no había hecho y presenta su trabajo donde tiene 3 miradas este trabajo y hay uno que es el de los vínculos, sí, de los vínculos afectivos, ¿no? Te iba a preguntar justamente si coincidías con la manera en que fue realizado el trabajo, en el sentido de estos 3 focos de atención que eran los vínculos con tu familia, todo lo que tenía que ver con la justicia, el devenir del régimen, y posteriormente también, no recuerdo exactamente, el tercer eje era el sistema penitenciario. El sistema penitenciario, claro, bien, claro. Eso. Bueno, sí, la verdad que, digamos, que es tan amplio que da lugar incluso este trabajo final, según lo hemos conversado, y ella lo quiere hacer para una tesis en una futura licenciatura, ¿no? Y sí, son recortes que hay que hacerlo desde la investigación, ¿no es cierto? Ahora, cuando yo tuve la oportunidad ahora de volver a releer algunas cartas que ella transcribe párrafos de esas, entonces, bueno, me traen un poco a la memoria y es un ejercicio de memoria y sobre todo de movilizante, ¿no? El hecho de, yo a veces digo, alguien esperará que de un preso político en una carta, ¿qué cosas dirá? Por eso hice antesala diciendo cuáles eran las restricciones, ¿no? Claro. Y bueno, mis padres, ellos no tenían militancia política, entonces yo me comunicaba con ellos con lo cotidiano, con lo diario de un hijo con sus padres, ¿no? Entonces, si de pronto yo le ponía que era domingo y me estaba acordando de los ñoquis que ella hacía. Claro. Y bueno, entonces ella seguramente se sentía, bueno, que había más cercana. Hasta me mandaba la receta, claro, yo ahí más vale que no lo podía hacer, pero eran esos hechos. Ahora, Ricardo, con este trabajo que ha realizado esta historiadora referente acá de nuestra ciudad, ¿qué pretenden hacer a posteriori, digamos? Con estos trabajos también inculcarle a las nuevas generaciones lo que fue en propia persona la vivencia de la dictadura. Claro, es decir, el describir el adentro de una cárcel, pero también el adentro de la persona, porque yo creo que ya está escrito y está bien, los tormentos, las vejaciones, que digamos, nadie las quiere negar porque existieron,
uno también las vivió, pero también había otro costado, ¿no es cierto?, donde uno se expresaba, surgían lazos de solidaridad, de afecto, hacia afuera y hacia adentro, y sobre todo decir que, a ver, no sé si es a modo de conclusión por lo que vos me preguntas, pero si uno está convencido, sus convicciones las sostiene con actos de resistencia. Y esta resistencia era a través de la lectura, por ejemplo, que uno se puede refugiar. La lectura la tuvimos recién en el año 79, y eso gracias a que vinieron organismos internacionales a ver las condiciones en las que estábamos, Amnesty Internacional, Cruz Roja Argentina y Comisión Interamericana por los Derechos del Hombre, la CID. Eso se producen informes que se los presentan al gobierno, y entonces nosotros después tenemos esa posibilidad de acceder a una revista, a un diario, a un libro. Bueno, Ricardo, vos sabés que los tiempos son muy acotados en televisión. Te agradecemos que hayas venido acá con tu historia personal, la Primero Noticias, y también convocar a toda la gente para el día de mañana, ¿no? La marcha que se va a dar en Plaza Roca a partir de las 6 de la tarde, muy importante, como otra manera y otra de las actividades previstas para recordar esta fecha tan importante. Los esperamos a todos a las 18 en Plaza Roca, e invitar a todos que estemos presentes y estemos con esta presencia en la calle sosteniendo lo que hemos optado, que es la democracia. Muchísimas gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Iniciamos una pausa, ya volvemos con más.